El Bob Esponja clásico no se llevaría bien con el Bob Esponja moderno. ¿Por qué? Porque el Bob Esponja clásico se molestaba por cosas pequeñas. Él tenía sus límites. El Bob Esponja moderno es ruidoso, excesivamente cariñoso y nunca deja de sonreír. Ponlos en la misma habitación y no tardaría mucho en que el Bob Esponja clásico estallara. Muy bien, se acabó el señor amable. En este video veremos qué pasaría si Bob Esponja clásico y moderno se encontraran. Hablemos de Can You Spare a Dime y por qué ilustra a la perfección quién era Bob Esponja clásico como personaje. Este episodio demuestra todo lo que hacía que el Bob Esponja de antes se sintiera real, su genuina amabilidad, su lealtad y lo más importante, su muy humano punto de quiebre. Cuando Calamardo renuncia a su trabajo después de ser acusado de robar la moneda del señor Cangrejo, Bob Esponja lo sigue inmediatamente afuera. A él le importa de verdad lo que le pase a Calamardo, aunque Calamardo nunca ha sido particularmente amable con él. Bob Esponja intenta que Calamardo vuelva, pero al no lograrlo, no insiste. En cambio, le dice que si necesita ayuda, él estará allí. Esto demuestra madurez emocional. Ofrece apoyo sin intentar controlar sus decisiones. Más tarde, cuando Bob Esponja encuentra a Calamardo sin hogar y viviendo en una caja de cartón, su respuesta es inmediata. Puedes venir a vivir conmigo. Esto es pura bondad de alguien que ve a un amigo en problemas y quiere ayudar instintivamente. Al principio, Bob Esponja cuida felizmente a Calamardo, le hace el desayuno en la cama, le da masajes, atiende cada necesidad. Se ve que Bob Esponja disfruta de verdad ayudar a la gente, no es una carga para él. Este nivel de dedicación es admirable, pero también lo está preparando para problemas. Pasan los meses, Calamardo solo está acostado en la cama haciendo exigencias y quejas. Cuando Calamardo rechaza la limonada porque el limón tiene 3 semillas, no puedo comer nada impar. La sonrisa de Bob Esponja flaquea por un momento. Esto es una escritura de personajes brillante. Bob Esponja reconoce que se aprovechan de él, pero por ser tan bondadoso, intenta darle a Calamardo el beneficio de la duda. Sin embargo, su frustración empieza a manifestarse a través de comentarios pasivo-agresivos. Bob Esponja intenta darle indirectas. Deletrea, busca un trabajo con sopa de letras, le muestra anuncios de empleo en el periódico e incluso hace un espectáculo de marionetas sobre el empleo. Pero cuando nada de esto funciona, algo finalmente se quiebra dentro de él. Él empuja la cama de Calamardo a través de la pared y lo arrastra hasta el Krusty Krab. Cuando el señor Krabs no recontratará a Calamardo por la moneda, Bob Esponja agarra al señor a Krabs por el cuello y lo llama un tacaño crustáceo. Esta explosión se siente merecida porque hemos visto la paciencia de Bob Esponja erosionarse lentamente. Su ira es una frustración humana genuina de alguien que lo dio todo y no recibió nada a cambio. El Bob Esponja clásico tenía límites, y eso es lo que lo hacía sentir real. Un centavo para Plankton muestra la bondad y los límites de Bob, mientras que un soplo de aire fresco lo convierte en un desastre molesto y gritón. La gente real tiene momentos de calma. Tienen días en los que están contentos, pero sin euforia. Entienden que otras personas necesitan espacio a veces. El Bob Esponja moderno perdió esa complejidad y se volvió un personaje plano, cuyo único fin es ser lo más ruidoso y enérgico. Es agotador verlo porque nunca para. El Bob Esponja moderno es ruidoso y alocado todo el tiempo, pero el clásico muestra sentimientos y actúa como una persona real. El episodio Un soplo de aire fresco de Calamardo demuestra que el Bob Esponja clásico probablemente se molestaría con el moderno de forma similar. Este episodio revela un Bob Esponja convertido en una máquina de dibujos animados hiperactiva movida por puro ruido y energía. Durante este episodio, Bob Esponja no para de gritar. Todo lo que dice sale a máximo volumen con máxima emoción. Cuando Calamardo se electrocuta con su cerca eléctrica y se vuelve amigable, uno pensaría que Bob Esponja estaría feliz y agradecido. En cambio, se vuelve obsesivo y territorial. Observa cómo Bob Esponja reacciona a tener un Calamardo más amable cerca. Pierde completamente la cabeza de la emoción. Salta por las paredes, gritando lo genial que es esto, actuando como si nunca hubiera experimentado la amistad en toda su vida. Así no es como la gente real reacciona a las buenas noticias. La gente de verdad podría estar contenta o sorprendida, pero no se convierten en personajes de dibujos animados que gritan. Bob Esponja moderno no tiene ninguna regulación emocional. Lo peor llega cuando Calamardo empieza a tener éxito en el trabajo y a pasar tiempo con Patricio. En lugar de alegrarse de que a su amigo le vaya bien, Bob Esponja se vuelve celoso y posesivo. Él literalmente le grita a Calamardo de que nadie puede hacer poco con Patricio, excepto él. Reflexionen sobre lo ridículo que es esto. Bob Esponja está tratando a Patricio como si fuera su propiedad personal y a Calamardo como un intruso. Esto, sin duda, es obsesión. Amigos de verdad no se ponen territoriales cuando sus otros amigos salen juntos, pero Bob Esponja moderno no entiende los límites sociales normales. Él solo tiene un ajuste, apego extremo. No puede alegrarse de que dos personas que le importan se lleven bien. En cambio, tiene un colapso en la fiesta de Patricio. Lo más revelador de este episodio es cómo Bob Esponja maneja cada situación de la misma manera. Las personas reales tienen momentos tranquilos, tienen días en los que están contentos, pero no saltan por las paredes. Entienden que
otras personas necesitan espacio a veces. El Bob Esponja moderno perdió toda esa complejidad y se convirtió en un personaje unidimensional, cuyo único trabajo es ser lo más ruidoso y enérgico posible. Es agotador verlo, nunca se detiene. El Bob Esponja moderno es ruidoso y loco siempre, pero el clásico muestra sentimientos y actúa como una persona real. Este personaje con un contraste tan marcado significa que probablemente no se llevarían muy bien. Pizza a domicilio es uno de los mejores ejemplos de quién era realmente el Bob Esponja clásico. Este episodio muestra su lealtad, su determinación y, lo más importante, sus muy reales límites emocionales. Él es una persona con sentimientos genuinos que pueden romperse. Cuando el señor Cangrejo decide que el crustáceo cascarudo debe entregar pizza, Bob Esponja se emociona de verdad, pero no es la emoción maniática de alguien que ha perdido el contacto con la realidad. Está orgulloso porque esto es histórico, la primera pizza del crustáceo cascarudo. Durante su viaje por el desierto, Bob Esponja se mantiene optimista con sus trucos de pionero y su famosa canción de pizza. Esto muestra su tendencia natural a ver el lado positivo, pero se siente real. Él está tratando de sacar lo mejor de una mala situación, que es lo que la gente real hace cuando están atrapados en un lugar donde no quieren estar. El momento más revelador llega cuando Calamardo intenta comer la pizza. Bob Esponja se pelea físicamente con Calamardo por ella. Huye, se niega a rendirse y se vuelve realmente agresivo al proteger la pizza. Es alguien que se toma sus responsabilidades en serio y no dejará que nadie se meta con algo que le importa. Bob Esponja cree que esta entrega importa, así que luchará por ella. Ese tipo de dedicación se siente humana y cercana, pero el Bob Esponja clásico también tiene límites. Cuando están perdidos y hambrientos y Calamardo sigue ignorando sus trucos de pionero, se ve a Bob Esponja frustrarse. Es alguien que se esfuerza al máximo mientras lidia con un compañero que es constantemente negativo. Bob Esponja hace todo el trabajo, se mantiene positivo, mientras Calamardo solo se queja. Si cualquier persona real se molestaría por esto, y Bob Esponja también. El final nos muestra el momento más humano del Bob Esponja clásico. Cuando el cliente rechaza la pizza porque no hay bebida, algo que él jamás pidió, Bob Esponja se derrumba por completo, cae al suelo llorando, absorbiendo sus propias lágrimas. Esto es un auténtico dolor de corazón de alguien que realmente creía en lo que hacía. Bob Esponja se pasó el episodio entero hablando de hacer historia con esta entrega. Cuando lo rechazan por una razón estúpida, su devastación se siente real. El Bob Esponja clásico funcionaba por su gama de emociones humanas. Era optimista y decidido, pero también frustrado y desolado. Luchaba por sus creencias y lloraba si algo salía mal. Esas emociones eran genuinas, pues venían de situaciones con riesgos reales. Él era una persona que se esforzaba al máximo en circunstancias difíciles, con toda la complejidad que conlleva ser humano. El Bob Esponja clásico muestra un personaje con sentimientos reales y luchas humanas, mientras que el Bob Esponja moderno ha perdido toda profundidad y ahora solo sabe ser ruidoso y ciegamente alegre sin importar lo que pase. Si disfrutas este análisis, no olvides suscribirte. Ahora, volvamos al tema. The Googly Artist muestra cómo el Bob Esponja moderno perdió la realidad y se volvió una máquina de dibujos animados implacablemente alegre. Este episodio revela a un personaje que no lee las situaciones, no capta las señales sociales y simplemente va por la vida con una positividad agresiva sin importar lo que pase a su alrededor. A lo largo de este episodio, Bob Esponja apoya agresivamente el terrible arte de Patricio, rocas con ojos saltones pegados. Cuando un crítico de arte se presenta y empieza a derrochar dinero, Bob Esponja no cuestiona absolutamente nada. Él solo rebota de un lado a otro, lleno de emoción, porque esa es su única configuración posible. Cualquier persona normal encontraría esta situación bastante extraña y desconcertante. Un crítico cualquiera aparece de la nada, llama a Patricio un genio por pegar ojos en rocas y de inmediato le entrega $500. Eso es sospechoso, pero el Bob Esponja moderno no piensa, solo anima y celebra como si estuviera programado para ser positivo con todo. La parte más reveladora es como Bob Esponja trata a Calamardo durante el episodio. Calamardo está frustrado de que su arte sea insultado mientras la basura de Patricio es elogiada, pero el Bob Esponja moderno sigue siendo implacablemente optimista. No consuela a Calamardo ni muestra comprensión de cómo esto podría sentirse. Está demasiado ocupado con el éxito de Patricio para notar que alguien más está sufriendo. Esto muestra cómo el Bob Esponja moderno perdió la capacidad de leer emociones o responder apropiadamente a situaciones sociales. Es como una porrista que nunca deja de animar, sin importar lo que esté pasando en realidad. El Bob Esponja moderno trata a todos igual, demasiado, muy ruidoso, muy rápido, abraza demasiado a la gente, se emociona en exceso por cosas menores y actúa como si cada momento fuera lo mejor que le ha pasado. Esto es agotador. La gente real necesita espacio y momentos de tranquilidad. No quieren a alguien rebotando por las paredes
ustedes constantemente. Lo más frustrante del Bob Esponja moderno en este episodio es lo plano que se siente emocionalmente. Pase lo que pase, Bob Esponja reacciona de la misma manera. Gran sonrisa, rebotando por ahí, cero conciencia de quién sufre a su alrededor. Las personas reales tienen reacciones complejas ante situaciones complejas. Pueden sentirse felices por el éxito de un amigo, y a la vez, mal por otro amigo que salió herido. Pueden estar emocionados por algo, y a la vez, sentirse confundidos o preocupados por cómo ocurrió. El Bob Esponja moderno perdió toda esa complejidad. Se volvió un dibujo animado que solo hace ruido y se mueve rápido. Es como si alguien tomara la idea del optimismo y le quitara su humanidad. Net soccer as breeds. El Bob Esponja moderno es unidimensional que ignora sentimientos reales y solo grita felicidad sin parar, mientras el clásico Bob Esponja muestra emociones y luchas en amistades genuinas. Rusty Love es un ejemplo perfecto de cómo el Bob Esponja clásico era una persona real con emociones genuinas y relaciones complejas. Este episodio muestra a Bob Esponja experimentando celos, frustración, confusión y afecto genuino por alguien que ama, todo mientras lidia con estar atrapado en medio de una situación imposible. Desde el principio se puede ver que Bob Esponja se preocupa genuinamente por el señor Cangrejo como algo más que un jefe. Cuando el señor Krabs se pone nervioso al hablar con la señora Puff, Bob Esponja salta de inmediato para ofrecer su ayuda. Él los presenta y traduce al señor, el galimatías de Krabs, y realmente quiere que su jefe sea feliz. Esto no es Bob Esponja siendo útil porque es su trabajo o porque está programado para ser amable. Se puede ver en sus expresiones y acciones que realmente le importan los sentimientos del señor Cangrejo. Cuando el señor Cangrejo está demasiado nervioso para hablar, Bob Esponja se siente mal por él y quiere arreglar la situación. Eso es verdadera amistad, no solo amabilidad de dibujos animados. Cuando el señor Cangrejo le pide a Bob Esponja que le ayude a controlar sus gastos en la segunda cita, Bob Esponja acepta sin dudarlo. El señor Cangrejo le da su cartera y le pide que no le deje gastar nada. Bob Esponja se toma esta responsabilidad en serio porque quiere ayudar a su amigo. Esto muestra otro lado del clásico Bob Esponja. Es confiable y digno de confianza. Cuando alguien a quien le importa pide ayuda, él se compromete a ayudarles a tener éxito. Bob Esponja entiende que Don Cangrejo está pasando por algo y necesita apoyo. Aquí es donde el episodio se vuelve muy interesante a nivel de personajes. Don Cangrejo enseguida le pide a Bob Esponja que compre cosas para la señora Puff: flores, chocolates, un sombrero, regalos caros. Cada vez que Bob Esponja hace lo que Don Cangrejo le pide, Don Cangrejo le grita por gastar dinero. Observa la cara de Bob Esponja en estas escenas. Puedes ver cómo su confusión y frustración aumentan. Él intenta hacer lo que el señor Cangrejo le pidió, pero el señor Cangrejo sigue dándole instrucciones contradictorias. Bob Esponja intenta explicarlo varias veces. Lo estoy intentando, señor. Time series for ser de Turistans. Krabs, pero sigues diciéndome que le compre cosas a la señora Puff. Esta es una emoción humana realista. Cualquiera se frustraría al ser puesto en esta posición. Bob Esponja es alguien que intenta ayudar a un amigo que no para de cambiar las reglas. Lo brillante de este episodio es cómo construye la frustración de Bob Esponja lenta y realísticamente. Primero, está confundido. Luego intenta explicar el problema con calma. Cuando eso no funciona, se vuelve más directo al señalar la contradicción. Si finalmente Bob Esponja llega a su límite, cuando el señor Cangrejo le pregunta si la señora Puff querrá una secadora con la lavadora, Bob Esponja explota en un torrente de galimatías que claramente son insultos. La señora Puff busca las palabras en un diccionario y se sonroja por lo que encuentra. Este momento se siente merecido porque hemos sido testigos de cómo la paciencia de Bob Esponja se ha ido agotando lentamente. Su enojo es una frustración humana y genuina, la de alguien que ha sido puesto en una situación imposible por una persona a la que realmente aprecia. Lo que hace que este episodio sea tan bueno para mostrar el verdadero carácter de Bob Esponja es que, incluso cuando está furioso, se puede notar que todavía le tiene aprecio al señor Cangrejo. Está furioso porque intenta ayudar y el señor Cangrejo no lo deja triunfar. Cuando el señor Cangrejo empieza a llorar y a hablar de ser un crustáceo viejo y solitario que ha encontrado el amor, Bob Esponja se ablanda de inmediato. Señor Cangrejo, no llores, señor Cangrejo. Vamos, él no soporta ver al señor Cangrejo molesto, aunque este lo acaba de hacer pasar por una experiencia increíblemente frustrante. Este episodio funciona porque muestra cómo funcionan las relaciones reales. Las personas que se preocupan unas por otras aún pueden frustrarse mutuamente. Puedes amar a alguien y aún así enojarte cuando se ponen irrazonables. Puedes querer ayudar a alguien y a la vez sentirte molesto porque te hacen imposible el poder ayudarles. El Bob Esponja clásico tenía este tipo de complejidad emocional. No era solo una fuente de positividad sin fin, era alguien con sentimientos reales que reaccionaba con realismo a las situaciones a su alrededor. Cuando el señor Krabs lo puso en una posición imposible, Bob Esponja se frustró. Cuando el señor Cangrejo parecía realmente molesto, la ira de Bob Esponja se desvaneció porque le importaba más la felicidad de su amigo que su propia frustración. Amor Cangrejo muestra al Bob Esponja clásico como un personaje plenamente desarrollado con una profundidad emocional genuina. Experimenta celos, frustración, confusión, ira y compasión, a veces todo en el mismo episodio. Esas emociones se sienten reales porque provienen de situaciones y relaciones auténticas. La reacción de Bob Esponja al verse atrapado entre Don Cangrejo y su problema de gastos se siente humana, porque lo es. Cualquiera se
se frustraría en esa situación, y quien de verdad se preocupara por su amigo seguiría intentando ayudar a pesar de esa frustración. Eso es lo que hizo a Bob Esponja clásico tan especial. Él se sentía como una persona real, no solo un personaje de caricatura. Bob Esponja clásico era una persona real con sentimientos reales, pero el Bob Esponja moderno es solo un dibujo ruidoso que perdió todo el corazón. Bob Esponja, estás despedido, muestra cómo el Bob Esponja actual perdió su esencia y se volvió ruidoso y excesivo. Este episodio revela un Bob Esponja que ya no se siente como una persona real. Se ha vuelto una máquina de caricatura que opera con puro volumen y reacciones exageradas, sin emoción humana auténtica. Desde el principio de este episodio, Bob Esponja funciona con energía máxima sin razón alguna. Prepara Kangarburgers con un entusiasmo desbordante, dividiéndose en múltiples mini Bob Esponjas, volando por el restaurante como si tuviera un subidón de azúcar. Esto no es alguien que disfrute su trabajo, es alguien a quien han puesto al máximo y lo han dejado así. Cuando el señor Cangrejo le dice que está despedido, la reacción de Bob Esponja es completamente caricaturesca. Él literalmente inunda todo el Krusty Krab con sus lágrimas. El restaurante se llena de agua por su llanto. La gente real no llora para inundar edificios. La gente real podría llorar, sentirse impactada o enojarse al perder un trabajo que ama, pero Bob Esponja solo sabe reaccionar de la manera más extrema posible. Lo más revelador de este episodio es cómo Bob Esponja maneja el desempleo. Sin afeitar, desaliñado, actuando como un niño que no sabe cuidarse, se sienta en pijama bebiendo café y sintiendo lástima por sí mismo, pero incluso su depresión es exagerada y caricaturesca. No está realmente triste por perder algo importante para él, solo está actuando la tristeza de la manera más ruidosa posible. Cuando Patricio aparece para animarlo, Bob Esponja inmediatamente acepta la idea del desempleo divertido, alternando entre una tristeza extrema y una alegría forzada. Esto demuestra cómo el Bob Esponja moderno perdió su estabilidad emocional. Los adultos de verdad podrían sentirse mal por haber perdido un trabajo, pero no se desmoronan por completo ni necesitan que su amigo les enseñe a vivir. Bob Esponja actúa como un niño pequeño que necesita guía y entretenimiento constantes. Toda la sección central del episodio trata el desempleo como una aventura divertida. Bob Esponja y Patricio andan molestando a Calamardo, echando siestas y comiendo comida rara en casa de Arenita. Perder su trabajo debería ser algo enorme, pero Bob Esponja lo trata como un fin de semana libre. Cuando Bob Esponja decide buscar trabajo, inmediatamente vuelve a ser su yo hiperactivo. Su barba de las 5 desaparece, su ropa se vuelve impecable y empieza a cantar sobre estar listo para un nuevo empleo. Esta transformación instantánea muestra cuán superficiales son realmente sus emociones. La gente real no cambia entre depresión y euforia como si encendiera un interruptor, pero el Bob Esponja moderno trata cada emoción como un disfraz que puede ponerse y quitarse cuando la trama lo requiera. Lo más frustrante de este episodio es ver a Bob Esponja cometer el mismo error exacto en cada restaurante. Él convierte los hot dogs en tortitas de salchicha, la pizza en tortitas de pizza y los burritos en tortitas de burrito, y cada vez, sin falta, se hace el sorprendido cuando lo despiden. Cada vez que lo echan, reacciona con el mismo asombro y una tristeza totalmente exagerada. Él no se adapta, no piensa, no muestra señal de inteligencia ni de capacidad para resolver problemas. Simplemente sigue haciendo lo mismo y se sorprende con el mismo resultado. Cuando los dueños del restaurante empiezan a pelear por él al final, Bob Esponja simplemente se deja llevar, gritando y siendo lanzado como un muñeco de trapo. Él no tiene autonomía, ni control sobre su situación, ni una reacción realista a ser literalmente secuestrado y encadenado. Este episodio captura perfectamente lo que salió mal con el personaje de Bob Esponja moderno. Se convirtió en una fuente de ruido y movimiento constante en lugar de una personalidad genuina. Sus emociones son actuadas en vez de sentidas. Sus reacciones están diseñadas para ser lo más ruidosas y extremas posible, en lugar de realistas o identificables. El Bob Esponja moderno no parece a alguien que pudieras conocer o entender. Se siente como un personaje animado diseñado por un comité para ser lo más hiperactivo y ruidoso posible. Cada emoción está al máximo volumen, lo que significa que ninguna de sus emociones realmente significa nada. La gente real tiene momentos de calma, sentimientos complejos y reacciones realistas a situaciones difíciles. Bob Esponja moderno perdió todo eso y se volvió puro caos de caricatura. Es agotador de ver porque nunca para, nunca piensa y nunca muestra emoción humana genuina, solo ruidos de caricatura cada vez más fuertes disfrazados de sentimientos. Al final, si estas dos versiones de Bob Esponja se cruzaran, no saldría bien. El Bob Esponja clásico tenía límites, se preocupaba mucho, pero también sabía cuándo era suficiente. El Bob Esponja moderno es puro ruido, sin límites, y no le daría un momento de paz al Bob Esponja clásico, donde una versión valoraba la amistad real y los sentimientos honestos, la otra está atrapada en una constante emoción vacía. El Bob Esponja clásico no solo lo encontraría molesto, lo vería como una versión vacía de lo que alguna vez fue, y esa es la verdadera tragedia aquí. Un personaje que alguna vez se sintió humano ha sido reducido a pura energía ruidosa. Gracias por ver, no olvides suscribirte y te veo en el próximo video.